Iniciando esta presentación acerca de la Escuela de Chicago con los representantes Micaela Saer, Marian de Moya e Isabel Vargas. Como índice tenemos lo que es la introducción, la historia de sus inicios y contexto en Europa en aquella época, biografías de los personajes y la arquitectura, las características de la Escuela de Chicago, obras de la Escuela de Chicago y por último la conclusión. Dando una introducción de lo que fue el siglo XIX en esa época, donde las ciudades de Estados Unidos crecen a lo extenso mediante planes ortogonales sin los problemas estructurales de las ciudades de Europa. Nueva York, 1811. No hay más límites que los naturales, siendo sus calles abiertas en todos los sentidos, ya que se sugiere su posible continuación monótona e indefinida durante kilómetros y kilómetros. Al recaer el peso del edificio sobre un esqueleto de hormigón reforzado, los muros de las fachadas dejan de tener función sustentable y se puede agujerar con numerosos ventanales reticulares. Con el mínimo espesor de los pilares también se gana mayor amplitud en los espacios interiores. Tampoco es desdeñable el ahorro económico del nuevo material, puesto que se fabrica en serie. Es fácil de transportar desde la fábrica a la obra. Es posible crear elementos prefabricados y se necesita menos material para cubrir el mismo espacio. El cristal de las ventanales y escaparates toma un protagonismo como el elemento de cierre, preludiando las cajas de vidrio del siglo XX. Y de ahí comenzó lo que fue el edificio en construcción de Chicago 1906. La ciudad de Chicago se fundó como un fuerte americano y evolucionó hasta convertirse en una gran ciudad y centro de negocios. Sus primeras construcciones eran como las de la época, de madera con basamento de ladrillo, con unos 3 pisos de altura, vigas en diferentes direcciones, anclando parte de la construcción a la chimenea y pequeñas ventanas. En 1871, en pleno crecimiento económico, queda destruida en el llamado Gran Incendio de Chicago. El desastre no paró su evolución, sino que le dio un nuevo impulso, ya que la burguesía industrial se propuso reconstruir de nuevo la ciudad, oficinas, viviendas, almacenes y hoteles. La demanda ocupacional era tan grande que en años posteriores multiplicó por 10 su población, haciendo que el precio del suelo se dispare y los arquitectos se las tuviesen que ingeniar para levantar nuevos edificios a bajo corte y aprovechando todo el espacio posible, edificando en vertical y creando los primeros rascacielos. Gracias a la revolución industrial que propuso nuevas técnicas, tipologías, inventos y materiales, manteniendo una visión innovadora. El grupo de arquitectos para reinventar la ciudad de Chicago fue conocido como Chicago School. Mantuvieron el trazado ortogonal que ya tenía la ciudad, respetando la parte que daba al lago Michigan y creando una parte comercial que configuraba todo el centro de la ciudad, mientras que la mayoría de las viviendas se encontraban en las afueras. El sistema de construcción de Chicago se expandió rápidamente por los Estados Unidos, casi planteando una guerra de alturas. Desgraciadamente, muchos de los edificios de la escuela fueron destruidos para sustituirlos por obras nuevas que aumentaron el valor de los barrios de negocios que los vieron nacer. Con todo, la Escuela de Chicago abre las puertas al mundo contemporáneo y a la arquitectura del siglo XX. Acerca del contexto y de lo que se vivió en aquella época, tenemos el suceso catalizador que fue el Gran Incendio de Chicago del 8 de octubre de 1871, en el que se destruyó una gran parte del centro de la ciudad y la necesidad de su construcción permitió la aparición de un nuevo enfoque para la construcción de edificios. Desde la década de 1890, los arquitectos chicagoenses desarrollaron una solución a este problema, creando un nuevo estilo arquitectónico llamado Escuela de Chicago. Aunque se utiliza frecuentemente, esta expresión no está claro que haya sido una escuela de pensamiento organizada. Y de hecho, las ideas de los arquitectos diferían en muchos aspectos. Esta escuela de pensamientos también puso en relación a los arquitectos, ingenieros estructurales y constructores sobre los mismos proyectos. Históricamente, el sector de la construcción había estado dominado por pequeñas empresas que asociaban los papeles de arquitectos e ingenieros, pero estas fueron sustituidas en Chicago por asociaciones mayores entre arquitectos especializados que se concentraban en la apariencia de los rascacielos e ingenieros especializados que se encargaban de materializar estas ideas. Para profundizar de lo que fue el Gran Incendio de Chicago, que se inició el 8 de octubre y fue controlado 3 días después, el 10 de octubre de 1871. El fuego produjo grandes pérdidas, destruyendo alrededor de 9 kilómetros al cuadrado
de la ciudad, matando a 300 personas y dejando sin hogar a más de 100.000 residentes. El incendio se inició en un suburbio al sudoeste del centro de la ciudad. La conjunción de un largo periodo de sequía acompañado por clima cálido y ventoso junto a la predominancia de construcciones de madera en toda la ciudad permitieron el desarrollo del descomunal incendio. El fuego saltó la rama del sur del río Chicago y destruyó gran parte del centro de Chicago para luego saltar la rama principal del río y consumir el lado norte de la ciudad. Operando desde la primera iglesia congregacional, los funcionarios de la ciudad y los concejales comenzaron a tomar medidas para preservar el orden en Chicago. El aumento de los precios fue una preocupación clave, por lo que una ordenanza de la ciudad fijó el precio de un pan 12 onzas en 8 centavos. Los edificios públicos se abrieron como lugares de refugio y los salones cerraron a las 21 durante la semana siguiendo el incendio. Muchas personas quedaron sin hogar después del incidente. Nunca pudieron recuperar sus vidas normales, ya que todos sus documentos personales y pertenencias se perdieron en el fuego. Después del incendio, hubo una donación de libros en inglés para estimular una biblioteca gratuita en Chicago, en solidaridad con Chicago por los daños sufridos. Las bibliotecas en Chicago eran privadas y percibían cuotas de membresía. En abril del 1871, el ayuntamiento aprobó la ordenanza para establecer la Biblioteca Pública de Chicago gratuita, comenzando con una donación de Reino Unido, más de 8.000 volúmenes. El incendio también generó preguntas sobre el desarrollo de los Estados Unidos debido a la rápida expansión de Chicago en ese momento. El incendio llevó a los estadounidenses a reflexionar sobre la industrialización, basado en un punto de vista religioso. Algunos dijeron que los estadounidenses deberían volver a una forma de vida más anticuada y que el incendio fue causado por personas que ignoraban la moral tradicional. Por otro lado, otros creían que una lección que se podía aprender del incendio era que las ciudades necesitaban mejorar sus técnicas de construcción. Frederick observó que las malas prácticas de construcción en Chicago fue un problema. William LeBaron Janney fue un arquitecto e ingeniero estadounidense nacido en el 1832 en Massachusetts. Él participó activamente en las tareas de reconstrucción de Chicago después del incendio que sufrió la ciudad en el 1871. Realizó estudios de arquitectura e ingeniería en París y más tarde regresó a los Estados Unidos, donde participó en la guerra civil desde las filas del ejército de la Unión. Después de la guerra, él creó en Chicago su propio estudio de arquitectura. Allí trabajaron como aprendices Louis Sullivan, Daniel Burnham y la mayoría de los arquitectos que se verán más adelante. Él creó el primer rascacielos en 1885, llamado Home Insurance Building, siendo considerado el primer edificio construido con esqueleto de hierro, a pesar de que algunas de sus paredes tenían función sustentante. Debido a esto, él fue el precursor de la llamada Escuela de Chicago. En el 1931, el Home Insurance Building fue demolido. En la construcción de la Escuela de Chicago había la necesidad de concentrar más gentes en menos espacio, y así surgió este edificio, que se convirtió en el primero en la época, con 10 niveles. Él creó una tipología nueva para acomodar las plantas de las oficinas. Se puede ver en las imágenes la forma del edificio, los niveles y cómo él colocaba esa tipología en el diseño. Henry Hobson Richardson fue un importante arquitecto estadounidense, nacido en el 1838, cuyo trabajo tuvo un impacto significativo en Boston, Pittsburgh, Albany y Chicago, entre otras ciudades. Su arquitectura dio origen al nombre de un estilo, el románico richardsoniano, que estuvo de moda a finales del siglo XIX. Richardson estudió en Harvard. Al principio se interesó por ingeniería civil, pero acabó estudiando arquitectura en la Escuela de Bellas Artes. Sin embargo, él no pudo terminar sus estudios en este lugar debido a las dificultades financieras de su familia durante la Guerra Civil estadounidense. El estilo favorito de Richardson no era el clásico, sino uno más inspirado por la arquitectura medieval, influenciada por William Morris, John Ruskin, entre otros. Richardson desarrolló un lenguaje único, adaptando la arquitectura románica del sur de Francia. Su obra más conocida, el Trinity Church de 1872 en Boston,
consolidó la reputación de Richardson y le proporcionó grandes proyectos durante el resto de su vida. Aquí se puede ver la iglesia, se puede ver que se encuentra ubicada rodeada de rascacielos sumamente altos en comparación con la altura de la iglesia. Se puede ver el estilo que mencionaba anteriormente y en el interior lo colorida y que es y la cantidad de patrones diferentes que tiene. Esto le da como vida al interior de la iglesia y se puede ver un gran contraste con el exterior y el interior de la misma. Daniel Burnham fue un arquitecto, escritor y urbanista estadounidense de la Escuela de Chicago, nacido en el 1846 en Nueva York, que experimentó nuevas técnicas constructivas con el hierro. Su máximo logro fue la creación del Plan de Chicago, también conocido como el Plan Burnham, que planeó el futuro urbano y paisajístico de Chicago. Hasta la fecha, el plan ha sido modelo de inspiración para industriales, políticos, urbanistas y académicos de todo el mundo. Este plan recomienda un conjunto de proyectos para Chicago, que incluye mejorar el frente del lago, ya que él decía que el lago era para las personas, para el usuario, un sistema de autovías a escala regional, mejora de los terminales del ferrocarril, nuevos parques y ampliar las calles, entre otros. Aunque solo algunas partes del plan se llevaron a cabo, el documento reformó el área central de Chicago e influyó considerablemente el nuevo campo de planeamiento urbano. Él diseñó varios edificios famosos también, como el edificio Flatiron de Nueva York. Era uno de los edificios más altos de Nueva York cuando finalizó su construcción en el año 1902. Recibió su nombre oficial de George Fuller, fundador de la empresa constructora que financió la obra y que había fallecido en el 1900. El Fuller es un hito histórico nacional de los Estados Unidos desde el 29 de junio de 1989. Aquí se pueden ver las fotos del edificio. Yo la verdad que no me sabía la historia del edificio, pero lo había visto todas las veces que he ido a Nueva York. Veo ese edificio y no sabía la historia de él y ahora la sé. Siempre me llamó la atención la forma, que es, me imagino que lo que le llama la atención a la mayoría de las personas, ya que no hay otro edificio en Estados Unidos, creo, por lo menos en Nueva York no, con esa forma tan peculiar. Se puede ver una planta del edificio, no se ve muy clara, pero se puede entender más o menos la distribución de las áreas. No todas los niveles son iguales. Hay algunos que son un apartamento, por ejemplo, son residenciales y están abiertos completamente. O sea, la distribución de áreas es diferente. Aquí se puede ver también una foto del plan de Chicago, de más o menos el área que se iba a ver afectada por el plan de Burnham. Louis Henry Sullivan fue un arquitecto y teórico estadounidense de la Escuela de Chicago, nacido en 1856. Formó sociedad con Dankmar Adler y comenzó una corriente que sería la base de la arquitectura moderna. Su aporte más importante fue el diseño de diferentes tipos de rascacielos con la estructura interior de hierro bajo una atractiva fachada de mampostería. El Wainwright Building, el Guaranty Building y el Carson Scott Department Store, que se le dice Almacenes Carson, son edificios que llevan su firma. La característica constitucional de un rascacielos se trata de la existencia de muchos pisos iguales. Entonces Sullivan pensó en tratar toda la zona intermedia con un elemento unitario para evitar la repetición y con ello subrayar las subdivisiones verticales para contraponerlas a la zona del sótano y del ático, que son horizontales. Nace así el verticalismo, que es característico de los rascacielos de Sullivan. En 1896, él hace una exposición teórica de este modo de proyectar en vertical. El edificio Carson, también conocido como Centro Sullivan, es un ejemplo de este método. Es un edificio comercial construido en el Centro Económico de Chicago en el año 1899. Este edificio está declarado como Monumento Histórico Nacional de Estados Unidos. Aquí se puede ver el edificio completo y se puede ver la entrada de dicho edificio, que tiene una forma circular, en contrario del resto del edificio, que es bastante cuadrado. Se puede ver aquí en las elevaciones, secciones y plantas, lo que estoy hablando ahora, que el resto del edificio es cuadrado, pero en la parte de la entrada
toma una forma completamente diferente. Y en el centro del edificio, como decía, él rompe con esa repetición de características de los rascacielos. Algunas de las características distintivas de la Escuela de Chicago son el uso de edificios con armazón de acero y revestimiento de mampostería, usualmente terracota, lo que permite que las ventanas tengan grandes superficies de vidrio y limiten la cantidad de ornamentación exterior. A veces, los elementos de la arquitectura neoclásica se utilizan en los rascacielos de la Escuela de Chicago. Muchos rascacielos de la Escuela de Chicago tienen las tres partes de la columna clásica. El piso más bajo funciona como la base, las historias del medio, generalmente con pequeños detalles decorativos, actúan como el eje de la columna, y el último piso o dos, a menudo cubiertos con una cornisa y a menudo con más detalles ornamentales, representan la capital. El Home Insurance Building fue un edificio construido en 1885 en Chicago, Estados Unidos. El edificio fue un encargo de la Home Insurance Company que deseaba construir una nueva sede para sus oficinas que fuera invulnerable ante los incendios. Con una altura de 42 metros, fue el primer rascacielos construido en el mundo usando acero estructural. Marshall Field's Wholesale Store era un gran almacén de Chicago, Illinois. El edificio es debidamente famoso por el diseño de Richardson de los muros de piedra exteriores, en los que articuló un esquema de elevación tripartito de una base de granito en la planta baja y el sótano, mientras que la piedra arenisca roja de East Longmeadow, Massachusetts, se usó en el medio de 5 niveles y el tope de un nivel. El Chicago Building o Chicago Savings Bank es un edificio construido entre 1904 y 1905 y situado en el 7 de W. Madison Street en Chicago, Estados Unidos. Fue diseñado por el estudio de arquitectos Halliburton Roche y es uno de los primeros y más significativos ejemplos de la Escuela de Chicago de Arquitectura. Los rasgos del edificio característicos de este estilo son el uso de grandes ventanas de Chicago, estructura metálica, los característicos miradores y el revestimiento de terracota. En conclusión, la Escuela de Chicago impulsó un crecimiento constructivo en su región y en el mundo en general, gracias a la nueva forma de llevar a cabo proyectos de grandes magnitudes tales como rascacielos. También impulsor del ascensor eléctrico para transportar de un punto cero a un punto alto de las edificaciones mencionadas anteriormente, lo que facilitaba y hacía más corto un recorrido de un espacio a otro. Esto refleja las nuevas tecnologías y materiales que se implementaban. La Escuela de Chicago es sinónimo de innovación y desarrollo.